Hola, profe, ¿cómo está? Ya, hola, hola. Ok, hoy día empezamos un poquito más tarde por dos razones. Una, tuve que ir a buscar a mi hija y la segunda, porque para que estén todos, pues, imagínense, ahora iniciamos la clase y ya hay 11 personas, eso es poco común. Así que ya, aprovechemos el tiempo. ¿Quedaron dudas ayer o en realidad no de ayer, sino que desde el planteamiento del problema respecto a lo que tienen que hacer su proyecto uno? ¿No? ¿Estamos entonces? Ya, yo creí que habían quedado dudas, parece que no. Ok, entonces avanzaremos. Obviamente, si es que alguien se recuerda, uy, profe, me acordé, tengo una duda, me lo dice. Pero si no, debería empezar ya con la materia nueva. Así que cualquier cosa me interrumpe, ¿ok? Ya, a ver. Hoy día, hoy día deberíamos partir con algo totalmente distinto a lo que hemos visto hasta el minuto, porque este curso se llama Análisis de algoritmos y teoría de autómatas. Entonces nosotros terminamos con los algoritmos y ahora deberíamos empezar con los autómatas. Pregunta, ¿alguien sabe lo que es un autómata? Recuerde, si tiene alguna duda del proyecto Sudoku, puede interrumpirme. ¿Aló? ¿Son esos diagramas de estado? Pregunta Naxon. Técnicamente sí. Entonces, creo que no están tan perdidos. Les tengo que hacer una consulta. ¿Por qué? Esta consulta es muy importante, así que por favor necesito la respuesta correcta. Este curso no empieza con lo básico de autómatas, sino que partimos desde suponiendo, en realidad, que ustedes conocen algo, y ese algo se denomina autómatas finitos. ¿Ustedes vieron autómatas finitos en un curso anterior? Eh, Profe, sí, la verdad es que sí vimos, pero la Ya. cosa es que hubieron como cierta, eh, mm, digamos, como choques como de entendimiento con el profesor, pero no, como que no pudimos comprenderlo. No sé si se entiende. Sí, me imagino, pero por lo menos lo vieron, ¿no? A ver, entonces yo necesito que sepan más o menos lo que es un autómata finito para que me puedan comprender lo que vamos a pasar de ahora en adelante. Podríamos hablar de expresiones regulares, pero creo que no vale la pena porque nosotros nos queremos centrar en los autómatas en sí mismos, aunque quizá igual podría hablarles un poco de eso. Voy a hacer una clase introductoria, ¿ya? Ok, primero, ¿para qué sirven los autómatas? Esto es muy importante. Los autómatas nacen eh, como una forma automática de procesar lenguaje. Lenguaje.
¿Ya? ¿Qué es un lenguaje? ¿Alguien sabe lo que es un lenguaje? ¿Es una estructura para comunicar una idea y pensamiento? No, no No. estamos en ciencias sociales. Eso en ciencias sociales podría considerarse correcto, pero estamos en teoría de la información. Piensen un poco más en el fondo, más que en lo filosófico. ¿Qué es, en términos matemáticos, si usted quiere, un lenguaje? Les voy a dar un ejemplo a ver si me... Reglas para formar una palabra. Casi, pero no. No, de hecho, un lenguaje no son reglas, eso se denomina la gramática. Lo que usted definió, José, es gramática. Así, les voy a dar una pista. ¿Conjunto de palabras? No. Conjunto de palabras, correcto. La palabra yes pertenece al lenguaje inglés. La palabra sí pertenece al lenguaje español. Le puse la diéresis antes, que se llama diéresis, creo, no me acuerdo. Un lenguaje es un conjunto de palabras, nada más. Eso es todo. ¿Ya? Entonces, bajo ese concepto, nosotros podemos definir la dificultad de un lenguaje dependiendo de qué tan complejo es saber si es que una palabra pertenece o no pertenece a dicho lenguaje. Eso se define como la dificultad de un lenguaje, ¿ya? Ahora, hemos obviado un término antes. ¿Qué es una palabra? ¿Qué es una palabra? Recordemos, estamos viéndolo desde un conjunto de letras con algún significado. Casi, casi. No es un conjunto de letras. Subconjunto, tampoco. A ver, voy a dar dos ejemplos. ¿Esto es una palabra? No. Sí, es una palabra. Sí. Sí, Oh. es una palabra. Una palabra del lenguaje, números enteros, que es el símbolo 1, seguido del símbolo 0, seguido del símbolo 0. Me imaginaré que ustedes coinciden que estas dos otras son palabras también, ¿no? Pregunta, las dos palabras encerradas en un rectángulo, ¿son iguales o son distintas? Son distintas. ¿Por qué? Por el hecho de que el orden de las letras puede alterar el significado, ¿no? El orden, correcto. Por lo tanto, decir conjunto de letras está errado en dos términos. Uno, no solamente letras, símbolos. Cualquier símbolo. Símbolo de un alfabeto. El alfabeto, y ahí ya no les voy a volver a preguntar porque ya nos vamos a ir demasiado a la base. Un alfabeto es un conjunto de símbolos, finito. Por ejemplo, el alfabeto binario, 0, 1. El alfabeto inglés, ¿cuántas letras tiene? O símbolos, si usted quiere. 20 y algo. 20 y algo. Creo que son 26. Veintiséis. ¿El alfabeto español? 27. 27. No, falso. Porque tenemos que contar los La tildes. ñ. Así que son más. Mentira. Claro, Profe, porque son... No, acuérdese que antes serían contaban muchas. las CH como una. No, la CH no, porque
son dos símbolos. Que cuando era chica la contaban como una letra Sí, distinta. qué ridículo. Me acuerdo de eso. A veces me contaba la doble R o la doble L. ¡Oh, qué cacho! Pero ya, eso es un alfabeto. Entonces, una palabra, por ejemplo, Profe, la consulta. palabra cielo es una palabra que está formada desde el alfabeto A a la Z, A, B, C, etcétera. Lo voy a escribir así. De largo 5. ¿Qué quiere decir este 5 de acá arriba? Es el producto cruz. A a la Z, producto cruz, A a la Z, producto cruz, A a la Z, producto cruz, A a la Z, y ya después estoy empezando a escribir mal porque ya me aburrí. Producto cruz, de 5, porque son 5. Cielo, 5. Es un producto cruz. De hecho, cielo se escribe así. Como un producto cruz. Sin embargo, nosotros omitimos las comas y los paréntesis y simplemente lo escribimos como lo que se denomina una concatenación. Entonces, una palabra es una concatenación, que concatenación en términos de teoría de conjunto es producto cruz, una concatenación de símbolos de un alfabeto particular. Eso es una palabra. ¿Estamos claros? Sí, perfecto. Entonces, ahora que nosotros sabemos lo que es un lenguaje es un conjunto de palabras y las palabras son símbolos concatenados de un alfabeto en particular. Entonces, nosotros podemos definir bien y hablar bien de un lenguaje. Un lenguaje, como es un conjunto, se escribe como un conjunto. Por ejemplo, ustedes deberían conocer el siguiente lenguaje. Voy a definir el lenguaje. Uy, qué feo. Voy a definir el lenguaje L1 como. Lo voy a escribir por comprensión. ¿Se acuerdan de la escritura por comprensión de los conjuntos? Son las palabras en, por ejemplo, el alfabeto A, B, digo el alfabeto, sí, elevado a asterisco, a la clausura de Kleene. ¿Qué significa la clausura de Kleene? Incluye producto cruz a 0, producto cruz elevado a 1, producto cruz elevado a 2, 3, 4, 5, 6, hasta el infinito, sin incluir el infinito. Porque las palabras son concatenaciones, o sea, sí, finitas de símbolos, ¿ya? Son las palabras que son formadas desde el alfabeto AB, de tal manera de que si yo escribo, a ver, ¿cómo lo puedo escribir? W es igual a W traspuesta. Sí. ¿Cómo se llaman esas palabras? Que si se escriben hacia un lado es igual que escribirla hacia el otro. Palíndromo. Palíndromo. Palíndromo, correcto. Este es el lenguaje de las palíndromos formados de las letras o símbolos A y B. Esto es un lenguaje teórico. Ustedes podrán fácilmente escribir un programa computacional que me pueda reconocer si una palabra es palíndromo o no, ¿no? Simplemente hacemos un ciclo for y los vamos comparando en la primera con la última posición. Me imagino, ¿no? Pero eso se llama matar una hormiga con una bomba atómica. Existen formas simples de reconocer un lenguaje. No necesitamos el poder computacional de un computador para reconocer un lenguaje así. Podemos hacer cosas más simples.
Y eso es donde cae lo que se denomina la clasificación de lenguajes. Lo siguiente que le voy a escribir se llama la jerarquía de Chomsky. ¿Han escuchado hablar alguna vez del señor Chomsky? Por último, ¿alguna vez lo leyeron así el nombre a la pasada? ¿O lo escucharon en las noticias? El señor, ¿Noam Chomsky o no? sí, exacto, el mismo Lo he Chomsky. escuchado el nombre. Pero Exacto. El señor Chomsky es un teórico lingüista computacional, obviamente, teórico de la ciencia de la computación, que creó todo esto de los lenguajes, la jerarquía de los lenguajes, y también tiene algunos teoremas por ahí muy interesantes, pero además de todo, es un activista político, porque murió, COVID, un activista político muy prolífero en Estados Unidos y abogaba por los derechos de las personas. Entonces, tenemos lo que se denomina la jerarquía de Chomsky, que son cómo clasificar los lenguajes. Primero tenemos lo que se llama los lenguajes regulares, después tenemos los lenguajes libres de contexto, luego tenemos los lenguajes dependientes del contexto, pero y déjeme terminar de escribir los lenguajes recursivamente enumerables. Ya, ahora sí, dígame. no, que busqué, dice que Chomsky todavía está vivo. No había Está viejo, muerto. pero ¿De no sé, verdad pero está tiene como, vivo? no sé, Noam Chomsky tiene 92 y Chomsky, todavía dice que está vivo. Noam Chomsky. Pero no había muerto este viejito, estoy seguro que había muerto. Bueno, a los 92 cualquier cosa lo puede A ver, matar. nacimiento, no nos sale defunción. Hay que traerlo a la UBB. Ah, Oh, yo estaba totalmente seguro que había leído la noticia de que había muerto. Qué bueno que no ha muerto en todo caso. Bueno, perdón, lo maté, lo maté antes. Dios mío, ya, ok, muchas gracias. Cada uno de estos lenguajes son más complejos a medida de que obviamente el conjunto es más grande, ¿ya? Por ejemplo, el lenguaje de los palíndromos, el L1, que les mostré anteriormente, pertenece aquí. Todos los lenguajes finitos me refiero no delgaditos, sino que la cantidad de palabras que posee es finita, todos los finitos van acá. El procesamiento de lenguajes de computación, por ejemplo, no, es que son finitos. Pero también tiene las reglas. Los lenguajes de programación, en términos de reglas, esto es C, Java, etcétera, van acá. Porque no solamente se refiere a las palabras, sino que a las frases. Que si usted considera el espacio como un símbolo, entonces una frase escrita como, por ejemplo, la declaración de una variable, es un lenguaje, es una palabra que pertenece al lenguaje. ¿Ya? Entonces, ese tipo de cosas tenemos. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? ¿Continúo? Entonces, ahora que ya tenemos más o menos la idea detrás, les tengo que hablar de el repaso
porque aún estamos repasando, se supone que todo esto ustedes ya lo saben, se supone, lo cual dudo, pero se supone que lo saben. Voy a seguir repasando antes de hablar de los autómatas finitos. Entonces, los autómatas finitos, reconocen los lenguajes regulares. De eso se tratan los autómatas finitos. Los autómatas finitos son autómatas que reconocen los lenguajes regulares. ¿Eso lo sabían? No, profe. Ah, Por lo bueno. menos yo no. Deberían saberlo si hablaron de autómatas finitos alguna vez. Ahora, ¿qué son los lenguajes regulares? Los lenguajes regulares se definen de manera recursiva. Son los lenguajes finitos, la unión de lenguajes regulares, unión finita, ojo, unión finita, concatenación de lenguajes regulares y clausura de Kleene de lenguajes regulares. Esos son los lenguajes regulares. Recuérdense, clausura de Kleene es elevar a 0, unión elevado a 1, unión elevado a 2, unión elevado a 3, unión elevado a 4, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es. Los lenguajes regulares se definen de esa manera. No hay más lenguajes regulares que esto. Así que todo lenguaje que usted pueda pensar que se pueda formar de esta manera es un lenguaje regular. ¿Qué hago? ¿Cómo hablo de los autómatas finitos? Ustedes deberían saber la notación, pero mejor la repaso y después vemos un ejemplo. Yo creo que eso es lo mejor. Entonces, notación. Notación. Un autómata finito trabaja de la siguiente manera. Es un grafo, ¿ya? Me imagino que los grafos sí lo conocen. Creo que ya hablamos de grafo en todo caso. Es un grafo, por lo tanto, tiene un circulito, que son los estados. Y puedo tener una cantidad finita de ellos. Por eso se llama autómata finito, porque la cantidad de estados que posee es finita. Y el estado debe tener un etiquetado para diferenciarse de los demás. Tenemos un estado en particular que es el estado de inicio. Esto es un repaso, ¿ah? Por eso es que no estoy siendo demasiado formal. Tenemos desde un estado a otro una flecha donde tengo una letra. Y esto, o símbolo en realidad, esto significa una instrucción. Significa que estando en el estado 1, puedo ir al estado 2 leyendo el símbolo A. Eso significa. Estado, el símbolo, etcétera. Ya. Y finalmente, estado final. El estado final nos sirve para aceptar una palabra, si la palabra pertenece al lenguaje. Puede haber más de un estado final, pero solo un único estado de inicio. ¿Ya? Esta es la notación que vamos a ocupar. ¿Se acuerda de la notación? ¿Es más o menos esto? ¿Cómo lo vio usted? Si se acuerda algo.
Veamos un ejemplo. ¿Ustedes conocen las expresiones regulares? Pregunto de nuevo, ¿expresiones regulares las conocen? No, profe. Ya, eso me complica un poco. ¿Para qué me hacen que haga un curso si es que no tiene los conocimientos necesarios para entrar a él? Podría obviarlo, pero yo creo que es muy importante que ustedes conozcan expresiones regulares. No voy a alcanzar a pasar toda la materia. Ya, a ver. Expresiones regulares. Una expresión regular representa un lenguaje. Entonces tenemos expresiones regulares. Las expresiones regulares representan un lenguaje y funciona de la siguiente manera. La palabra, el símbolo epsilon, representa el lenguaje del símbolo epsilon, es el lenguaje vacío. Perdón, me equivoco. Es el lenguaje que incluye epsilon. Epsilon es la palabra vacía. Epsilon es la palabra que no contiene nada. Por lo tanto, el largo de epsilon es 0. ¿Ya? Tenemos la expresión regular conjunto vacío, que obviamente es el conjunto vacío. Tenemos la expresión regular un símbolo, que simplemente es el lenguaje que contiene un símbolo. Y luego, estas son los que se llaman las primitivas. Las primitivas. Y ahora voy a tener las que se llaman las derivativas. Las derivativas son así. Si tenemos el lenguaje, tenemos la expresión regular 1, me va a faltar espacio. Tenemos 1 o la expresión regular 2, y se escribe con el palito. Eso es el lenguaje que representa la expresión regular 1, unión el lenguaje que representa la expresión regular 2. Si tenemos el lenguaje de la expresión regular 1 concatenado con la expresión regular 2, entonces es el lenguaje de la expresión regular 1, producto cruz, lenguaje de la expresión regular 2. Y finalmente, el lenguaje de una expresión regular en clausura de Kleene es tan simple como el lenguaje de la expresión regular en clausura de Kleene. Y eso es expresiones regulares, eso es todo. Ahora, ¿qué significa esto? Lo que significa es que puedo escribir lenguajes simples, regulares, por eso se llama expresión regular, a través de una expresión regular. Por ejemplo, A, B, asterisco, A. ¿Alguien podría adivinarme por 2 décimas qué lenguaje es el que representa, no adivinar, calcular? ¿Cuál es el lenguaje que representa esta expresión regular? Me lanzo. A pueden ser una o muchas veces A, ¿no? ¡Casi! No le puedo poner décimas. Recuerde, clausura de Kleene.
0, 1, 2, 3, 4. Una A seguido de otra A, seguida por 0, 1, 2 o muchas veces, terminada con una A. Se me equivocó en el sentido de decir que tiene que haber al menos una B. No, esto representa el conjunto de palabras. A, A, A. A, B, A. A, B, B, A. A, B, 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 A. Y me imagino que ya entendieron, ¿no? Creo que yo tengo el cuando me pasaron esto, pero es que Sí, parece que me lo ¿cierto? pasaron de otro, parece que me lo pasado de otro modo el mercado. ¿Cierto? Seguramente, porque de la manera en que nosotros damos el enfoque, podemos resignificar el contenido. Y yo lo que quiero en este minuto es que tengan claro que esto es una herramienta para representar lenguajes. Eso es lo que a mí me importa. Seguramente el profesor Mercado se las pasó como una herramienta de propósito general para otras cosas, pero en este curso sirve para eso. Entonces, si es que alcanzamos en los 7 minutitos y algo que tenemos ahora, voy a ocupar este mismo ejemplo para ejemplificar un autómata finito. Entonces, saltándome toda la teoría de cómo construir un autómata finito de una expresión regular, porque se puede hacer de manera explícita, de manera rigurosa, y eso lo pueden encontrar en el canal de YouTube, en el curso Fundamentos de la Ciencia de la Computación, si es que están interesados. Si es que no, da lo mismo porque no lo voy a evaluar. Me voy a saltar todo eso y lo voy a hacer de manera artesanal. Entonces, estado inicial. Estado cero. En el estado cero, el autómata finito trabaja a través de estados. Entonces, si estoy en el estado cero, lo que quiero hacer es reconocer la palabra. De la manera en que yo reconozco una palabra, supongamos que tenemos la palabra A, B, B, A, y yo quiero reconocerla. De la manera en que un autómata trabaja es que pone un cabezal en el primer símbolo del de la palabra reconocer con el estado inicial como estado de cómputo actual. Entonces, cada vez que yo leo un símbolo en la cinta, tengo que avanzar en la cinta, o sea, leerlo por completo, y actuar en el autómata. ¿Qué manera actúo? Lo que quiero hacer es primero leer una letra A y me voy al estado 1. Luego en el estado 1 quiero leer otra letra A, de manera que leo AA y me muevo al estado 2. Luego en el estado 2 puedo leer 0, 1, 2, 3 hasta el infinito B. Así que lo que hago es el siguiente truco. Puedo leer muchas veces en este loop, pero opcionalmente leo la última A y llego a mi estado final. ¿Ya? Esto es un autómata finito que reconoce el lenguaje representado por esta expresión regular. Entonces, si se fija de qué manera trabaja esta cosa, llega, está acá, lee 0, 0 con A, lee y cambia el estado interno de 0 a 1. Luego estoy 1, 1 lee A. Si 1 lee A, uy, Dios mío. Si 1 lee A, se mueve y cambia el estado interno 2. Luego en el estado interno 2 tengo dos opciones, leo A o leo B. En este minuto estoy leyendo B. Por lo tanto, como estoy leyendo B, tengo que leerlo, avanzar. Ahora estoy leyendo B otra vez. Vuelvo a avanzar y me quedo en el estado 2. Y ahora estoy leyendo A. 2 con A, lee y cambia del estado 2 al estado final F. Entonces, he leído completamente la palabra. Y la palabra que he leído se va a considerar leída, aceptada, si se cumplen, creo que son dos condiciones. Dos condiciones. Condición número 1, leí toda la palabra, o sea, el cabezal en este minuto está apuntando
al siguiente espacio después de que la palabra es leída, ¿correcto? Y segunda condición, el estado en el que estoy es un estado final. Segunda condición. Como ambas condiciones se cumplen, entonces la palabra que tenemos acá es una palabra aceptada por el lenguaje. Voy a poner otro ejemplo. Y esta vez voy a tratar de leer una palabra que no pertenece al lenguaje. Profe, ¿Sí? que me acuerdo más o menos que cuando que había como que hacer como un estado No, de cuando no, incorrecto. todavía no. No, incorrecto. Eso es para las personas cuadradas que no saben de esto. No, no, mentira. El estado sumidero, que se le denomina estado sumidero, algunos profesores o eh, libros recomiendan usarlo, pero no es necesario. El estado sumidero es un estado en el cual todas las cosas que no funcionan, por ejemplo, acá no está la B, así que acá no está la B, acá no está la B, y acá no está la B, y se mandan a un estado sumidero que lo que hace es no leer nada. No, es innecesario, es ineficiente. Muchos autores, incluyéndome, no lo ocupamos. Entonces hay que asumir como que está, pero no se dibuja. Más que nada se asume de la siguiente manera, y fíjese bien. Tengo esta palabra que no pertenece al lenguaje. ¿Qué va a pasar? Lo que va a pasar es que 0 con A está correcto, A lo leo, me voy al estado 1 con B. Y en el estado 1 y B, 1 no tiene una transición para B. Como 1 no tiene una transición para B, el cómputo terminó. Como el cómputo terminó y no finalicé de leer la palabra completa, ni tampoco cualquiera de las dos condiciones basta, ni tampoco estoy en un estado final, la palabra es rechazada. ¿Qué es lo que hacen los autores con el estado sumidero? Que insisto, es totalmente válido, pero yo no lo ocupo. Lo que hacen con los que tienen el estado sumidero es que se van al estado sumidero, terminan de leer la palabra, y como está en el estado sumidero, no lo reconocen. Como se fija que la manera en que yo lo planteo es más eficiente, porque no tengo que terminar de leer la palabra para saber que falló. Ya falló, ¿para qué voy a seguir? Por eso me gusta hacerlo de la manera en que lo hago yo. ¿Me entiendes? Profe, ¿Ya? Entonces, si lo quiere hacer con estado sumidero, de acuerdo, lo puede hacer, no hay ningún problema, pero yo recomiendo no escribir de más, pero no lo voy a exigir. Si usted quiere trabajar con el estado sumidero, está en total libertad. Sin embargo, yo no voy a evaluar esta materia, simplemente se los mostré para que tengan memoria de que existe. Con esto hemos terminado lo de hoy día, que es un repaso de autómatas finitos. Queda menos de un minuto, pónganme presente lo que no han puesto presente. Y el día viernes podemos recién hablar de la primera parte de la segunda sección de esta materia, de esta asignatura. Bueno, como ustedes se habrán dado cuenta, esto es mi área de expertise. De esto yo estudié mi doctorado, esto es lo que yo investigo en mis investigaciones que tienen publicaciones internacionales, así que de esto sé mucho más que de la materia anterior. lo Mucho mismo, más. profe. Qué agradable escucharlo, profe. Así que no debería tener ninguna duda con esto. Nos vemos el viernes.